¿sí? Les decía, lo que vamos a profundizar hoy es uno de los ejes que vimos que tiene que ver con la prevención, ¿sí? Y nos vamos a focalizar hoy en la prevención, el mañana en la reparación, porque justamente son, como diríamos, los ejes más flojos del trabajo que se realiza, ¿no? Nos hemos focalizado en la atención y en el castigo, es decir, políticas y toda una estructura que atiende mujeres que ya básicamente estaban al borde de la muerte, ¿no? La sobrevivencia de las violencias extremas. Es eso lo que se atiende y se castiga. Pero los dos ejes más débiles, como lo habíamos dialogado, tienen que ver con la prevención y también con la reparación. Entonces vamos a hacer, trabajar algunos elementos teóricos, pero les voy a pedir también bastante participación porque vamos a ver algunos ejes y lo que les voy a pedir, dos cositas. Uno, que el trabajo que realicemos, ustedes ya habían identificado un problema público, pero por la cantidad de miembros que somos, el lunes nos organizamos, pero en el camino ya pueden ponerse de acuerdo. Les voy a pedir que hagamos equipos, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en equipos y cómo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente, sería bueno que se organicen por territorios con características similares o básicamente pues, si hay personas del mismo municipio también. Y entre los problemas que han elegido tendrán que priorizar, ¿sí? Que priorizar alguno, dialogar cuál sería más pertinente o si lo amplían, porque ojo, no debemos, seguramente en algunos módulos previos vieron la diferencia de una política, un programa y un proyecto. Entonces, la política plantea las líneas gruesas, ¿no? Después vienen programas específicos que tienen proyectos, ¿no? Entonces no confundamos el alcance de los proyectos con el alcance de una política, ¿no? En este sentido, les voy a pedir que se vayan organizando. Enseguida, después del descanso, voy a ver la lista que la tenía por acá a mano para ver más o menos de cuánto tendrían que ser los equipos. Y también les voy a pedir que vayamos pensando en cómo el trabajo que hagamos, la política que realicemos, la política que realicemos tenga todos los ejes, es decir, tenga un eje de prevención, tenga un eje de atención, tenga un eje de reparación, ¿sí? Es decir, no nos vamos a focalizar en uno, sino trabajar pues, en todos los pivotes. Pero eso enseguida les voy a dar más aclaraciones al respecto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a analizar lo que implica el proceso de prevención, que es uno de los términos que más utilizamos, pero a veces no desentrañamos qué implica, ¿no? ¿Qué ejes deben ser abordados? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que abordar? Bueno, entonces, por una parte, los organismos internacionales como la CEPAL, la ONU Mujeres o Naciones Unidas en todos sus programas, ha trabajado algunos ejes que plantean como relevantes o significativos, pero nosotros vamos a tratar de darle cuerpo y algún tipo de sentido aplicado, ¿no? Dice, para prevenir la violencia de género, ¿qué factores de riesgo están presentes, ¿no? Uno, haber sido testigo de violencia íntima de pareja durante la niñez o haber sufrido abuso infantil. La vinculación con pandillas, grupos delictivos, múltiples parejas por parte del hombre, abuso de alcohol y sustancias. Vivir en áreas con altas tasas delictivas e insuficientes oportunidades económicas y normas culturales discriminatorias contra la mujer. Cuando pensamos estos ejes, que pueden haber varios otros, vamos a ir analizando algunos, diríamos, ¿en qué medida las acciones de prevención están atendiendo de forma diferenciada estos cuatro, ¿no? Es decir, vemos información, producción mediática, mensajes en redes sociales sobre todos estos aspectos. Pensemos en los grupos que son triplemente invisibilizados, vulnerados, discriminados. Por ejemplo, las y los adolescentes en situación de calle, ¿no? Entonces, es decir, ¿de qué manera se trabaja prevención en estos sectores? O hay grupos que son desechables para la política pública, ¿no? En el punto uno, ¿en qué medida la pedagogía social y en las escuelas aborda justamente el no normalizar
¿no? La violencia pareja. Es decir, que a pesar de vivirla, por ejemplo, los niños y niñas no la normalicen. En el momento que se normaliza y entra al sentido común social, es decir, así es la vida, se van arraigando pues y replicando esas prácticas, ¿no? Entonces, probablemente el alcance de la política no resuelva el insertarse en un hogar, porque el problema es que a pesar de ser un problema público, ¿no? Se despliega en espacios privados, ¿no? Eh, Tal vez haya cifras negras al respecto, pero por ejemplo, al pensar políticas de prevención de carácter integral, diría, no puedo entrar a la casa. Inclusive hay mujeres violentadas que han normalizado y tienen un ejercicio hay un filósofo que se llama Hegel y tiene una metáfora del amo y el esclavo. Dice, no puede existir amo si no hay un esclavo que lo reconoce como tal. O sea, en el momento que un esclavo desconoce al amo, deja de ser esclavo, ¿no? Pero en el circuito de la violencia hay un reconocimiento del amo. Por eso es mi pareja, vuelvo con él, porque hay una relación de poder muy arraigada, ¿no? Entonces, ¿qué otras aristas se puede trabajar en prevención? Justamente desnaturalizar la violencia. Desnaturalizar es evitar, bajo toda circunstancia, que los actores del entorno violento normalicen esto. O sea, que los niños crezcan pensando que así se desarrolla una familia. Eso también son medidas de prevención. O sea, prevenir no solamente es lo que decíamos en la anterior clase, dar el contenido de una ley, ¿no? Esa es una mirada muy restringida de la prevención, sino también al pensar las normas, más bien los vínculos normalizados de violencia social, ¿no? Es decir, ¿qué aristas toca desnaturalizar? El concepto de la desnaturalización es fundamental. ¿Por qué se dice desnaturalización? Porque se le da carácter de natural a aspectos que son socioculturales. Por eso hay mujeres, ¿no? O hombres dicen, es que es mujer, como si por naturaleza habría un destino social, cuando en realidad cada sociedad, por eso es diferente nacer en Egipto, en Irán, ¿no? En el altiplano boliviano o en el oriente boliviano. O sea, no es lo mismo haber nacido en Arabia Saudita y ser mujer, ¿no? Que nacer en París. Eso quiere decir que no hay una naturaleza, sino que hay elementos de poder, de violencia que se van construyendo, inclusive se acompañan con las leyes del Estado, ¿no? Entonces, lo más importante de la prevención también es atender los procesos de desnaturalización, no dar carácter de natural a aspectos que son socialmente construidos. No es natural que una persona por estar vestida de determinada manera sea agredida. No es parte de la naturaleza humana. Ahí hay una construcción social de cómo se pondera un tipo de vestimenta de hombres y mujeres. Se castiga una forma de vestir de hombres de manera diferenciada a la de las mujeres. O se castiga las de un lado y no las del otro. Entonces, si pensamos que esto, por este ejemplo, es parte de las normas culturales discriminatorias contra la mujer, es una arista. Si decimos, tenemos que promover oportunidades para las mujeres, prevenir es darles posibilidades, proyectos de vida, horizontes, que las mujeres conozcan que hay becas, que hay posibilidades de estudio a nivel nacional, internacional, desde niveles técnicos hasta posibilidades de alto nivel, ¿no? Que haya, por ejemplo, cuotas de asignación positiva de acuerdo a capacidades. Ejemplo, en las universidades mexicanas sí hay cuotas para mujeres a veces, pero eso no significa que no te evalúen la capacidad. O sea, te piden que tengas doctorado, que tengas publicaciones, pero sí dan preferencia si eres mujer, pero no es porque eres mujer te dan el espacio, sino que tienes que ser una mujer que cumpla ciertos estándares de formación. Entonces, el dar oportunidades tiene que pensar también en el abordaje de la prevención en distintas clases sociales y situaciones socioeconómicas, porque no podemos estandarizar luego cuando ejecutamos, derivamos de la política, programas y proyectos, es importante desarrollar esto. Ahora, ¿cómo damos pasos? Primero, un poquito nosotros hemos hecho un esbozo espontáneo a partir de la experiencia, pero lo primero es hacer un diagnóstico y ese diagnóstico necesita información.
Hay un trabajo que es de un ex profesor mío, que quiero con todo mi corazón, un señor ya mayor, que se llama Hernando Cortés. Y tiene un texto sobre la importancia de utilizar en el proceso de planificación de políticas públicas metodologías cuantitativas y cualitativas. Cuando nosotros vamos a planificar una política pública y decimos, no, es que no hay datos, no hay estadística, y uno dice, no, entonces no puedo sustentar. Hay formas de establecer un diagnóstico en una política pública utilizando técnicas cualitativas. Ahí depende la objetividad o la subjetividad, depende de cómo lo planifica. Así como hacemos una encuesta y puede haber estadísticas de la violencia, de los feminicidios, también podríamos, por ejemplo, pensar en una guía estructurada de preguntas aplicada, por ejemplo, a mujeres que han denunciado la violencia, ¿no? Y que provienen de sectores, perdón, rurales, ¿no? Y luego aplicar la misma guía de preguntas a mujeres que provienen de sectores urbanos, ¿no? O podría cruzar la condición de ser profesional o no ser, ¿no? O trabajar fuera de casa y dentro. Es decir, yo puedo utilizar variables y aplicar una guía de preguntas para sacar ciertas conclusiones porque estaría ocupando un instrumento estandarizado, ¿sí? Entonces eso me permite no hacer una entrevista espontánea, nada planificada, tendré que tener, así como en la encuesta tengo variables, en la entrevista yo puedo tener ejes teóricos, digamos, una va a hablar sobre a qué medios recurre para contar, digamos, sus vivencias de violencia. ¿Cuánto conoce? Que me cuente, nos relate qué instituciones conoce y en cuál confía más y por qué, ¿no? Entonces yo puedo tener narrativas y datos que me ayuden también a tener un tipo diagnóstico de la situación. Ahora, también es importante que cuando se piensa en políticas de prevención, se pueda pensar en el aspecto tanto individual como comunitario y social. Mucho de la agenda de temas de género plantea que lo privado es público, pero que muchos de los aspectos de responsabilidad tiene que ver más bien con responsabilidad social y comunitaria. Por ejemplo, antes se hablaba de al decir autonomía, la anterior clase les decía, ojo con usar y repetir los conceptos sin reflexionar también sus contradicciones. ¿Cuándo es pertinente hablar de empoderamiento? ¿Cuándo no? En este caso, decir, ¿en qué medida el discurso de la autonomía económica, por ejemplo, ha confinado a las mujeres a la soledad, a esfuerzos solitarios por mantener un hogar? Cuando en realidad el pensar que la violencia y el cuidado de los niños es una responsabilidad social y comunitaria, le da un giro al análisis, perdón, en el sentido de que desde esta perspectiva nosotros estaríamos involucrando a la comunidad, es decir, cómo la comunidad solapa, silencia, sostiene prácticas de violencia o las invisibiliza, ¿no? De qué manera las comunidades, como un poco la experiencia, no me acuerdo quién nos contó, el tema de esos pactos de silencio que se establecen, ¿no? Cuando hay un caso de violencia, ¿no? Y se quieren resarcir por vías no institucionales, ¿no? En ese sentido, también es importante pensar, cuando pensamos en comunidad, de qué manera se involucra en las políticas y en la ejecución de las políticas, en este caso, a las problemáticas que atraviesan los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, hablamos del sujeto de violencia, la víctima de violencia, pero no de los agresores. Esto se evidencia, por ejemplo, enseguida lo dialogamos, en los medios, ¿no? Cuando se habla de casos de violencia, se repite y se revictimiza cientos de veces a la persona que ha sufrido la violencia, la víctima, pero se habla menos de los agresores o con menos datos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, habría que pensar quiénes participan en el entramado comunitario que pueden posibilitar el afianzamiento de la violencia, ¿sí? Cómo sus acciones están justamente coadyuvando a eso. Es decir, si yo pienso en prevención,
tendré que integrar el eje sociocomunitario, tendré que pensar en los actores de la comunidad como corresponsables también de multiplicar mensajes, hacer una pedagogía social de prevención de violencia. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Bolivia existen varios pisos de decisión política, por ejemplo, en las comunidades. Está el municipio, que tiene la estructura del Estado, pero también está la organización comunitaria de los Gilirimalcutaicas, de la organización por parcialidades. En tierras bajas, en ciertos sectores, tienen las capitanías o tienen organizaciones indígenas ya que tienen una estructura sindical. Entonces, ¿de qué manera las lógicas de las políticas de prevención deben contemplar estos ejes comunitarios desde un enfoque territorializado, intercultural, adscribir la necesidad de que las autoridades comunitarias también puedan ser parte de ejercicios de prevención? Porque la política te señala lineamientos gruesos. Si tú omites las organizaciones, perdón, que las organizaciones territoriales deben responder, digamos, a estos aspectos es diferente, ¿no? Entonces, acá la pregunta, dos preguntas a propósito de este segundo párrafo. ¿Ustedes consideran que las políticas de prevención han trabajado desde una perspectiva de individuo, deslindando la responsabilidad social y comunitaria? Una. Y dos, ¿en qué manera se piensa cuando se habla de lo comunitario y lo social en el rol o responsabilidad masculina en el problema de la violencia? ¿Quién se anima a plantear lo que ha visto, lo que... A ver, Adriana Sorioco, Adriana, ¿está Adriana? Anaída Chube, Anaída, buenas noches. No está Anaída. Aniceta Jaldín, ¿está? Aniceta. Doctora, buenas noches. ¿Le escucho, doctora? Buenas noches, Aniceta. Les preguntaba si ustedes creen que la prevención de la violencia se ha focalizado mucho en el individuo, o sea, en la mujer que sufre violencia, y le ha quitado responsabilidades a las comunidades y a las sociedades para prevenir la violencia. ¿Qué piensa Aniceta? Con relación a eso, doctora, el tema de que toca con relación a las víctimas de violencia, cuando ingresa una denuncia, pues en la fiscalía, de manera inmediata se otorga lo que es las medidas de protección a favor de las víctimas, ¿no? Eso dando cumplimiento al artículo 389 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, con relación a los agresores, por eso está el CEPAP, que se trabaja con lo que es la gobernación. Entonces, para el tema, a efectos de que también los varones puedan realizar terapias, ¿no es cierto? Entonces, también mediante requerimiento igual se les remite a efectos de que puedan realizar terapias, no solamente los varones, también las mujeres víctimas, ¿no es cierto? Eso sería, doctora. Aniceta, pero el ejemplo que nos menciona Aniceta tiene que ver con la atención de la violencia y básicamente con eso, con la atención. Pero estamos hablando de lo que viene un poquito antes, Aniceta, es decir, un poquito antes, ¿no? Antes de que se cometa una agresión, está la fase de cómo prevenimos para que no suceda. En la Doctora, forma de sería, prevenir, ujú, mm, ¿sí? doctora, sería la manera de prevenir quizás los hechos de violencia, tanto física, psicológica y sexual, pues sería mediante talleres, ¿no? De dictar talleres, e incluso como en anteriores clases también mencionaban los compañeros, que eso empieza desde el colegio, desde la casa,
a efectos de que no puedan cometer hechos delictivos, los, conforme vayan creciendo, ¿no es cierto? Los menores, o sean nuestros hijos. Eso sería, doctora. Perfecto. A ver, otra voz. Rocío, adelante. Doctora, Rocío, luego Isanda. Rocío, adelante. Buenas noches, doctora. Sí, y tal vez en el tema de la prevención, como mencionaba también la fiscal de Cuatro Cañadas y las compañeras, creo que es un tema de involucrar a toda la sociedad. Nos estamos centrando mucho en trabajar la prevención, muchas veces con las mismas mujeres. Ya está bien para que ellas puedan identificar y decir, sí, soy víctima de violencia, ya está bien. Pero creo que también deberíamos fijar nuestra mirada en las personas que ejercen violencia. En este caso, y en su mayoría estadísticamente demostrado en varones. Son los varones que ejercen violencia contra las mujeres, entonces deberíamos volcar nuestra mirada a este género y también paralelamente trabajar con las mujeres que son víctimas y han naturalizado la violencia como parte de su convivencia o su forma de vida con sus parejas. Entonces, creo que el tema de prevención es una tarea muy amplia, muy grande y un trabajo muy de hormiga porque es de a poquito. Cambiar los comportamientos de las personas adultas es un trabajo muy moroso, muy continuo y muy integral, ¿no? Donde viene el centro de salud, viene la policía, viene la fiscalía, viene el SLIM, vienen otros actores que pueden ser nuestros aliados estratégicos, como pueden ser las ONGs, organizaciones de mujeres, etcétera, ¿no? Pero creo que deberíamos fijar esa mirada, ¿no? Hacia ese rumbo. Doris, Doris, perdón, estaba pensando en Doris porque nos dio el ejemplo la otra vez de ese caso. Después le toca a Isanda y después Isabel, creo. Miren, buenas noches. con lo que nos mencionan aquí, buenas noches. Un momento, voy a hacer un contrapunto con el comentario. Aquí es importante el enfoque, ¿me entienden? Porque pensamos mucho en las actividades, o sea, decimos hay que hacer talleres, ok, pero son actividades, pero si no tenemos claro el enfoque de la política, no decir, a ver, mi enfoque va a ser sociocomunitario. Si yo digo eso, mi enfoque va a ser sociocomunitario, significa que no me voy a detener en los individuos concretos como las víctimas, sino que voy a decir, a ver, ¿quiénes son los actores que propician, acompañan y pueden ayudar a que esto no suceda? Prevención es, esto no va a suceder. O sea, no confundamos nunca la atención, el momento de la atención, con el momento de la prevención. El presupuesto, no presupuesto financiero, sino la premisa más bien. Las premisas de las políticas de prevención tienen que ver con asumir que eso no va a suceder. Y la idea es, ¿qué hago como gobierno municipal para que no suceda? Si la política de prevención tiene un enfoque sociocomunitario, ya no me focalizo en un grupo solamente, sino decir, ¿qué actores de la comunidad tienen que ver con prevenir? La familia, ok. Entonces tengo que crear un programa de atención para prevención intrafamiliar, sí, pero en las escuelas. Pero también hay violencia en los espacios laborales, pero también hay violencia en las universidades. Entonces ya voy previniendo violencia en varios espacios o puedo hacer diferencias de luego programas, proyectos que se deriven de la política, diferenciando sectores rurales, urbanos, en fin, ¿sí? Pero aquí tiene que ver el enfoque. Mi enfoque es víctimas de violencia, potenciales víctimas de violencia, grupos vulnerables o enfoque sociocomunitario, ¿no? Entonces ahí va a dar un giro luego en lo que yo vaya planificando, ¿no? Y ahí, al decir sociocomunitario, decir, voy a involucrar a los hombres cuando estoy pensando en prevención, ¿de qué manera? ¿No? Muchas gracias, Rocío. Adelante, Isanda, luego María Isabel, o Magdalena, creo Buenas que. noches, Isanda, maestra. adelante. Bien, en el enfoque socioeconómico que usted hablaba en la área, por lo menos en salud, cuando vamos a hablar el tema de prevención, siempre tenemos bastante, nos respaldamos y nos apoyamos en las autoridades comunales. Y la parte de las escuelas, ¿no? Que son los maestros, que son un gran apoyo especialmente para el personal de salud cuando queremos trabajar en cualquier tipo de prevención,
pueden ser nutricional, planificación familiar o incluso este tipo de mensajes que podemos dar acerca de la violencia. Yo creo que las medidas preventivas deberían ser desde niños, ¿no? Desde en las unidades educativas, enseñar a los niños que la importancia, porque como decía la anterior compañera, normalmente se normaliza la violencia desde los hogares, desde cuando son niños, ¿no? Normalmente los papás decían, mami, me pegó un niño, y vos, ¿por qué no le diste? Uno dice, ¿no? Ya desde ahí, de ese momento, como padres de familia, a veces de forma involuntaria, a veces cometemos esos errores de iniciar de una u otra manera a nuestros hijos a que puedan cometer un tipo de violencia. Entonces, yo creo que a medida que trabajemos en algunas políticas, especialmente en la área comunitaria, es con las autoridades comunales, y una vez teniendo el apoyo de ellos, va a ser mucho más fácil de poder hacer muchos cambios dentro de la comunidad. Eso sería mi participación. Excelente, Isanda. Lo que plantea Isanda se llama el enfoque territorializado de la prevención, ¿no? El enfoque territorializado justamente analiza las distintas formas, ya me hizo calor, de las distintas formas de organización política, social, y hace justamente un trabajo con mapeo de actores, ¿no? Como la premisa de la prevención es esto no va a suceder, o sea, la prevención no es quiero atender a las golpeadas, no, no. La prevención es esto no tiene que suceder. ¿Qué voy a hacer desde una perspectiva situada, territorial, leyendo los actores? Porque será diferente trabajar en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Que pensar en otros municipios, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Quiénes están involucrados? Desde un enfoque territorial, ¿no? Local, y desde un enfoque sociocomunitario de prevención. Es diferente a decir, deme un segundo, por favor. Ya, perfecto. Entonces, justamente acá les decía, muchas veces, como bien decía Rocío, se recae en focalizar a las víctimas. Además, eso no es prevención. No es prevención porque ya hay víctimas. Si ya hay víctimas, no es prevención. ¿Entienden? La política de prevención es una pedagogía social que involucra los esquemas de justicia, los esquemas educativos, los esquemas económicos, para que eso no suceda. No hay prevención si ya hay víctimas. ¿Sí? Esto es un elemento fundamental. Obviamente habrá que focalizar víctimas más potenciales, sujetos más vulnerables, sí, pero nunca pensemos una política de prevención asociada a víctimas. Una política de prevención es no va a haber víctimas, no tiene que haber víctimas. ¿Qué mensajes, qué problemáticas hay que yo pueda prevenir para que esto no suceda? ¿No? Ese es el foco, ese es el enfoque de la prevención. Es bastante diferente a la atención. Muchas gracias, Isanda. Estaba Marisabel, creo, o María Elena. María Doctorita, ¿puedo Magdalena, opinar creo, igual? ¿verdad? ¿Quién es, perdón? Mercedes, ¿puedo opinar, doctorita? Sí, María. adelante, Mercedes. Luego María Magdalena. Ah, no, María Magdalena, que estaba con la palabra antes, Ah, ya, está y bien. luego Mercedes, ¿sí? Vale. Adelante, María Magdalena. Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Sí, esta parte me parece bastante interesante, ¿no? De la forma que usted lo plantea, el tema de la prevención, porque a pesar de que se trabajan políticas, como decían los que me antecedieron, yo trabajo en el sistema educativo, todos los meses se trabajan medidas de prevención. Y cada 25 se presenta un informe a la dirección distrital con fotografías y todo el tema de prevención. Los talleres decían que van más enfocados a las mujeres. Quizás eso en el sentido pues de que las mujeres no son las madres, las que, las que se encargan de
de educar, de formar el comportamiento de los hijos, porque según a lo que yo vengo analizando, miren, no ha cambiado mucho a pesar de que hay tantas políticas de prevención, de que hay leyes, está la ley integral de la mujer. Yo creo que el cambio de todo lo que estamos haciendo ahora recién se va a poder percibir de aquí unos 10 años por lo menos, ¿no? En el comportamiento de esos niños que en la mañana van a ser hombres. Y depende mucho de nosotras las madres, porque en estos últimos tiempos, hasta en la televisión se ve, las madres son cómplices a veces, o las madres, ¿cómo se dice? Claro, son cómplices de sus hijos, porque si un hombre, comete violencia familiar, por ejemplo, ¿por qué la madre tendría que llevarle un vaso de refresco a su hijo si está en prisión? No debería llevarle. Las madres también, si los hijos saben que la madre le va a socatar todo, entonces pues lo hacen, pues. Y la justicia igual. Últimamente los hechos que se han venido aconteciendo en Santa Cruz, los empresarios han estado saliendo en la televisión como agresores y qué sé yo, que violentan a sus esposas. ¿Y qué ha pasado con estos empresarios? Hay seguimiento, si van a la cárcel un rato y después salen y nadie dice nada. O por último, ni van, digamos, ¿no? Y eso del rehab, por ejemplo, lo hacen desaparecer, eso con dinero. No quedan con antecedentes, digamos. Y he visto muchos casos así. Yo cómo creo aportar a la sociedad como madre, digamos, educando a mis 2 hijos que tengo, y no permitir en ningún momento, digamos, como decía la que me antecedió, igual, pégale a tu compañerita, no. Los hijos tienen que saber de que ellos, una mujer, no pueden tocar. Un día mi hijo me dijo cuando estaba en el kinder, mamá, vení, pégale por favor a mi compañera. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo soy hombre y no puedo poner la mano encima de mi compañera. Y yo quedé mirándola a mi hijo, de 6 añitos el niño. Entonces, somos las madres que tenemos que venir trabajando. Y como dice la doctora, también la docente, el tema del enfoque comunitario es importante. Yo creo por eso los municipios nos han becado para que nosotros pues seamos parte del grupo de mujeres activistas, ¿no? En el futuro, para eso nos estamos formando, me imagino yo, ¿no? Por eso yo entré a este diplomado. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Magdalena. Voy a hacer un contrapunto. Estaba Caterín, pero alguien estaba antes, ¿no? Creo que Mercedes, ¿puede ser? Sí. Sí, ¿verdad? Mercedes pidió la palabra. Mercedes, luego Caterín. Ya, enseguida en globo voy a hacer un contrapunto. Mercedes, luego Caterín. Mercedes, ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas noches, doctora, buenas noches a buenas nuestros noches. compañeros. Bueno, viendo el tema de las políticas que nosotros podemos implementar en cuanto a la prevención, creo que es el área de género y gestión social dentro de nuestro municipio de San José de Chiquitos. Se han venido trabajando estas, como usted menciona, a través de la prevención, con las promotoras comunitarias de las 24 comunidades que está manejando legalmente el municipio, y también con los caciques, porque justamente la prevención tenemos que trabajarla, como ya mencionaba la colega que hablaba antes, el tema desde la masculinidad. Entonces, hemos trabajado con ellos, con el tramo carretero, que son algo de 200 varones los que viven y trabajan ahí en los campamentos. Entonces, trabajar esta prevención nos ha permitido a nosotros de alguna manera bajar los indicadores de violencia, puesto que los que generaban con mayor frecuencia eran de los que salían muchas veces de estos lugares de trabajo y solo vienen por fines de semana. Entonces, al trabajarlos en sus mismos campamentos nos ha permitido trabajar políticas de prevención gigantescas, de cambios que nosotros notamos contundentes. Lo mismo al trabajar con los caciques, porque ya el cacique sabe que la ley le es mucho más estricta para él, que tiene conocimiento y que es autoridad el encubrir el hecho. Entonces, estos mismos caciques son los que nos exigen a nosotros de que podamos apoyar sus réplicas de ellos ahora. Entonces,
ya la prevención ha hecho que ellos vean la perspectiva de la violencia en general, como que yo tengo que exigir de que aquí también mi gente se capacite. Entonces creo que, como usted dice, trabajar la prevención da resultados a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la manera en que se les atienda a cada una de estas áreas. También nos ha permitido el área educativa de la distrital, puesto que ellos mismos nos han dicho, como ya mencionaba la Lice, a nosotros nos llaman los colegios para que vamos a darles talleres. Ya no somos nosotros que vienen a ingresar, sino ellos exigiendo su derecho a la prevención. Entonces, al formarse y capacitarse, ya los directores al mínimo indicador que pueden observar, ya están. Vamos a llevárselas o vienen ustedes, pero ahora queremos que se lo vea el caso. Entonces, tenemos mucho apoyo y creo que eso de la prevención trabaja, como se dice, en un ámbito social amplio. Eso podemos hablar. Excelente. Muchas gracias. Voy a hacer algunos énfasis cuando las termine de escuchar. Sí, Catherine, Muy adelante, buenas por favor. noches, Dixon. Sí, lo que estaba viendo, sí, visualizando lo que eran los niveles, porque yo tengo entendido que hay niveles de prevención. Bueno, en la salud es así, hay prevención primaria, secundaria y terciaria, las cuales cada nivel tiene sus características y su particularidad. Si estábamos refiriendo a lo que nos estaba diciendo, hablamos de una prevención primaria en la cual vamos a enfocarnos en la población total, es decir, todos, no un grupo focalizado y nada. Yo veía eso, por decir, primero tendríamos que hacer, hablábamos de particularidad, en cada grupo poblacional tiene una forma y una conducta, y deberíamos estudiar cuál es la raíz de la violencia de cada factor. Quizás en algunas regiones sea por decir la falta de empleo, la falta de posibilidades económicas de superación frustran a las familias y en las cuales producen problemas ya sean emocionales, entre parejas. Entonces quizás hacer un estudio previo de ver las características, por qué se ha producido la violencia. No solo ir como usted mencionaba, ver el efecto y la consecuencia de la violencia, sino atacar a los ejemplos de los compañeros estaban bien, pero como decía, la prevención primaria es algo globalizado y deberíamos estudiar. Cada población tiene sus propias características. Por decir, si yo hago un estudio de aquí en comparación de usos y costumbres entre Cochabamba y Santa Cruz y La Paz, van a variar porque quizás tengan diferentes tipos de visión y cosmovisión. Cada grupo poblacional tiene diferente visión. Entonces, hay que ir por decir, quizás hay algunas barreras culturales o algunas barreras económicas, las cuales pueden llevar a una violencia. Entonces, en síntesis, tendríamos que primero trabajar y hacer una evaluación y un diagnóstico para poder ver a dónde vamos a actuar como prevención. Eso, por mi parte, sería lo correcto. Claro que la educación viene de la mano siempre de la prevención. Gracias. Aquí hay varios elementos, ¿no? Uno, que ¿quién es, perdón? Buenas noches. ¿Me Adriana. escuchas? Es Adriana. Ariane, Ariane. adelante. Sí, Adelante, buenas noches. Ariane. Escuchando todos los comentarios, la verdad todos son válidos y muy interesantes. El tema de la prevención fue lo primordial, ¿no? Para evitar que haya una violencia de cualquier tipo. Es muy complicado este tema de prevención porque muchas veces queremos prevenir mediante talleres en los colegios, tal vez en el hospital, pero en los talleres en el colegio la verdad es un poco complicado, uno puede hacer varios talleres, pero el tema de los jóvenes cuando están en una edad, hablo de 15 años, es complicado la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes lo toman como que aburrido, como que burlas, como que no es nada, como que por último no escuchan, están viendo su teléfono. Muchas veces se trata de eso, bueno, hacer los talleres para explicar a los jóvenes, más que todo la juventud, para que ya ellos vayan teniendo un conocimiento sobre la violencia, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Pero sin embargo muchas veces es un fracaso o no funciona el 100%, por lo que los jóvenes pues no es como que le llaman la atención, como que eso es, y si están muchas veces en los colegios participando de talleres por obligación, digamos, ¿no? Por lo que los docentes tal vez le dicen que sí o sí es obligatorio. Lo mismo en los hospitales cuando se hacen charlas educativas o charlas
de prevención contra la violencia, que la verdad es eso es lo que más se trabaja, ¿no? Por lo que es lo principal que se debe hacer, pero es un poquito complicado con el tema de la prevención en los municipios con los jóvenes, porque ya son, ya tienen como que un chip en su mente, que digamos que es como que eso no es nada. Yo creo que esto debe venir desde la casa, pues no, por eso apoyaba, la verdad, no sé qué compañera habló, que muchas veces la prevención, lo primero que se debe hacer es en la casa, enseñando al niño, ¿no? Desde niño, porque no digo que es imposible, ¿no? Cuando ya son jóvenes, pero tendrían que esforzarse bastante uno, por lo que no es como que un niño, ¿no? Ellos como que ya tienen su propia idea, son como que rebeldes, como que no entienden muy bien el tema de la violencia. Eso sería mi opinión, dicen. Mire, lo que mencionaron tiene varios elementos. Uno, nunca, digamos, justamente el enfoque de las distintas corrientes para hablar de derechos de las mujeres o brechas de género, violencia de género, desnaturalizan desde algo que se llama, si lo apunto por ahí, se llama la hermenéutica de la sospecha. ¿A qué se refiere en palabras más sencillas la hermenéutica de la sospecha? Siempre sospechar de cualquier aparente equilibrio, identificar las relaciones de poder. El hecho de que las mujeres se les adjudique la principal responsabilidad del cuidado también tiene que ver con cómo la sociedad no ha generado una pedagogía para involucrar a los hombres en el espacio privado. Se habla de que las cosas han mejorado, pero es de puertas de la casa hacia afuera. Todos los derechos laborales, oportunidades educativas, el voto, la política. Inclusive ahí siguen perpetuándose violencias. Pero dentro de los hogares se asume que son las mujeres, ¿no?, las que deben promover los sistemas de valores en la casa. Por eso, además, ustedes mencionaban, hay promotoras, pero sería interesante promotores. Como yo les decía ayer a mis estudiantes, eduquen a sus amigos. Una política con enfoque sociocomunitario que diga, se generarán espacios educativos para los hombres de distintos niveles, formación, clase social, pertenencia étnico-cultural, es una línea que ya me está demandando decir, ¿cómo trabajo el tema de la violencia con empresarios, en empresas, en territorios, con profesores, directores, hombres, ¿sí? Porque generalmente se asume la participación de los hombres, piensan que es hablar de discursos políticamente correctos o decir qué deberían hacer o no las mujeres. Pero una política que involucre de forma territorial, con diferencias de clase, de nivel educativo a los hombres, puede prevenir esto. Y también pensar en las infancias. La prevención piensa en las infancias, pero si se relega la responsabilidad al cuidado del hogar, cuando se comete posteriormente una violencia, cuando llega el momento de la atención prevención, el señalamiento es a la madre, que además de ser madre sola, tener 5 hijos, le dice cómo lo ha criado de mal. O sea, encima de toda la carga hay una responsabilidad del hogar, claro que la hay, pero la política debe reconocer la responsabilidad de la comunidad, los núcleos diversos de la sociedad en el campo educativo y laboral, ¿no? Además del involucramiento de las familias para prevenir la violencia. Pero ahí también tiene que haber una corresponsabilidad de la familia con el Estado, con el mercado, con las empresas. Las empresas, por ejemplo, en Santa Cruz tienen un gran desarrollo sobre proyectos de responsabilidad social, ¿no? Pero es decir, en esa responsabilidad social, ¿qué tipo de problemas sociales ven? ¿De qué manera involucran, por ejemplo, elementos de prevención de violencia que pueden darse en el ámbito laboral? Entonces, nunca caigamos en adjudicar la responsabilidad a los espacios privados de un problema público, porque ahí deja de ser público y le van a echar la culpa, si sale bien la cosa o mal, a la mamá. Entonces, además de todas las brechas estructurales que tienen las mujeres, que están criando solas, que tienen 5 hijos, que no han tenido la información porque no han alcanzado muchas veces a graduarse bachilleres, si el hijo sale golpeador y ella lo justifica, es su culpa y claramente está cayendo en un esquema de complicidad, digamos, machista, sí, pero a la vez se está omitiendo todo el conjunto, no se está atendiendo la causa.
si no se le está culpando por el efecto, ¿no? Entonces, nunca llevemos al exceso el espacio privado, una responsabilidad que es social y pública también. Aquí algunas de las recomendaciones de la CEPAL tienen que ver con trabajar con padres y cuidadores, ¿no? Es decir, cómo las violencias se previenen en las infancias. Y esta anécdota que nos contaban del niño que se niega a pegar a la compañera puede ser parte de una política pública. Una línea de la política pública puede ser establecer pedagogías de masculinidades positivas desde las infancias. Esa es una línea de una política. Si yo tengo una política, porque la política ya se firma, inclusive tiene grado de ley, ¿no? Si mi política dice establecer medidas de prevención de masculinidades positivas desde las infancias, me estoy obligando a que se les enseñe a los niños otras formas de negociación, otras formas de ejercicio de poder, otras formas de vivir la masculinidad, hablarles de paternidad responsable a los chicos, hablarles de que no hay jefe de familias y si no hay equipos que funcionan de manera democrática y amorosa, ¿no? Es decir, pensar desde otra lista las cosas, ¿sí? Si caigo en responsabilidad de las madres, la sociedad las culpa, el Estado las culpa, la escuela las culpa. En cambio, si yo visibilizo la necesidad en pedagogías sociales sobre masculinidades positivas, ¿no? O incorporar el tema de la responsabilidad emocional en las masculinidades desde las infancias, ¿no? Me está obligando a decir a los adolescentes no solamente esta es la violencia, hay 7 tipos de violencia, sino decir, es importante pensar en equipo, cómo están involucradas las emociones, qué significa contención y respeto a la pareja, qué significa cuando uno ama, no duele, no te pegan, ¿no? Entonces, involucrar otros aspectos. Es bien importante ponerlo en líneas generales. Y ahí alguien se me adelanta un poquito porque les quería mostrar el link que les puse ahí, se los voy a mostrar. Justamente reflexionando en los niveles de prevención, ¿no? Está en ese documento que les mostré. Yo les estoy hablando de la prevención primaria. Es decir, yo no quiero pensar en víctimas. La prevención primaria es evitar a toda costa que exista una víctima. La prevención secundaria ya dice, uy, ya la evidencia me está mostrando que las amas de casa, ¿no? O las madres adolescentes, ¿no? Que han dejado la escuela son los grupos más vulnerables. Entonces, voy a focalizar un proyecto, un programa en el marco de mi política grande, una acción más pequeña, a este grupo potencialmente vulnerable. Y la prevención terciaria es en esta ciudad, ¿no? Hasta esta fecha y hay una enorme cantidad de feminicidios y mujeres golpeadas. Voy a prevenir de que no vuelva a suceder. Pero eso ya es tarde. En nuestro país las acciones van mucho por la terciaria. Es como, quiero que las que fueron golpeadas se vayan del hogar o logren tener el valor de romper ese núcleo. Es prevención, pero es terciaria. Nadie se preocupa por decir, no, estoy pensando en que no va a haber víctimas. Es decir, ¿qué debo hacer como municipio? ¿Cuáles son los espacios estratégicos? El campo empresarial, el campo educativo, los núcleos familiares, las juntas vecinales. ¿Cuáles son los espacios estratégicos para realmente eliminar la posibilidad de que haya víctimas? ¿Sí? Entonces es otro enfoque. Nosotros nos focalizamos mucho en evitar la reincidencia de los golpeadores, es decir, le ha pegado, el ojo está morado, pues evitaremos que la mate, ¿no? Que la mujer se escape. Y le enseñamos la 348 a una mujer que apenas sabe leer y escribir. Entonces, además, el modo no está atendiendo otros aspectos, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, este es el esquema y yo le estoy hablando de la gran ausencia de políticas de prevención que tienen un enfoque en el primer nivel, que es el nivel primario, ¿no? Para evitar la posibilidad de que haya víctimas, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, les cuento que conocí Sencata, la paradójica
contradictoria, ¿no? Emblemática por cómo se habló, se dijo. ¿Pero a qué fui a Sencata? Fui a una escuelita a hablar con adolescentes. ¿De qué saben sobre temas de sexualidad? ¿No? Y un poco decían, una política debe tener un diagnóstico. Una política no es seria si no tiene diagnóstico. Porque a pesar de que trabajemos en un municipio, en un programa, hacemos un trabajo de gabinete muchas veces, la mayoría del tiempo, mitad en las cuatro paredes y salimos un poco a terrenos focalizados. Pero cuán diferente es escuchar a los propios adolescentes, saber qué dudan, qué piensan, qué miedos tienen, qué no les parece, qué les da risa, ¿no? Porque esa es información clave, ¿no? Para poder planificar una política. Inicialmente hemos identificado un problema público, por decir, ¿cuáles son mis insumos de evidencia que realmente verifican que es un problema público? ¿No? En ese sentido, también les había comentado, si no hay estadística, yo puedo acudir a métodos y técnicas cualitativas. La principal es la escucha, es decir, un grupo focal, grupos de discusión en colegios con adolescentes, con padres de familia. ¿Qué saben? ¿Qué piensan? ¿Qué siguen pensando, no? Los insumos del diagnóstico, de la investigación diagnóstica, son fundamentales para el primer punto de la prevención, ¿no? Que implica justamente la identificación del problema público, ¿no? Voy a poner este cuadrito para que lo tome muy en cuenta y habría que pensar de manera crítica cuánto se está omitiendo la prevención que asuma que no vamos a llegar a que existan víctimas, sino una prevención para evitar la reincidencia, que es bien diferente. No es que no sea necesaria, pero si estamos haciendo eso es que realmente no estamos previniendo la violencia, estamos previniendo que maten a las mujeres, pero ni siquiera, ¿no? Pero no estamos pensando en que no existan víctimas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué componentes pueristas pueden haber en la prevención? Una es la socialización y democratización de los alcances de la norma, un poco esto de, les decía, la 348, qué normativas hay, qué instituciones, ¿sí? Prevengo y más bien, no es prevención, es informar a potenciales víctimas qué pueden hacer. Prevengo que tarde, que no sepan qué hacer, digamos, ¿no? Pero la prevención desde la perspectiva primaria tiene que ver con atender estos nodos culturales y sociales de sentidos comunes que afiancen la violencia de género. Es decir, las madres deben cuidar a los hijos. Digo, no, si yo además reafirmo eso, estoy haciendo que los padres ausentes, que además pueden ser violentos, no sean nombrados. Entonces, cambio, ¿no? Es decir, esta política se focalizará en pedagogías de vínculos, digamos, entre hombres y mujeres para generar pedagogías territorializadas, ¿no? Que involucren a ambos y a los distintos actores comunitarios para tomar acciones de prevención contra la violencia. O sea, ahí estoy diciendo, vamos a hablar de los hombres, ¿no? Ahora, justamente lo que mencionaban de las diferencias territoriales, es importante hacer distinciones. Yo no puedo pensar que le voy a hablar de la misma manera a un adulto mayor que a un joven, ¿no? ¿Cómo tengo datos sobre lo que piensan los jóvenes? ¿No? ¿Cómo tengo datos sobre, igual tengo una colega que trabaja con adultos mayores y me decía, el sistema de salud pública no da medicamentos gratuitos para enfermedades de transmisión sexual a adultos mayores. Sin embargo, hay muchos adultos mayores que justamente después de sus 70 o desde los 65 años para arriba contraen enfermedades de transmisión sexual. Entonces, a veces tenemos miradas muy estandarizadas de qué hacen los jóvenes. Y yo les digo a mis estudiantes, doy clase en arquitectura, pero de temas sociales, le digo, ustedes imaginan a las personas para diseñar algo. Dicen, voy a hacer un hospital que tenga estas características para las personas con discapacidad. Digo, ¿alguna vez han hablado con una persona ciega? No. Están imaginando el problema. No lo conocen, ¿no? Para conocerlo hay que hacer investigación que tenga estas distinciones territoriales,
étnico-culturales y generacionales. También prejuicios sobre violencia. Las mujeres más calificadas de clase alta, como tienen privilegios, no sufren violencia. Hay mitos sobre la violencia. Todos los jóvenes están pensando en sexualidad todo el tiempo. Tal vez sí, tal vez no. Inclusive lo que yo he notado con el grupo focal de ayer es que saben más los chicos menores que los universitarios, ¿no? Porque socializados con el celular de manera mucho más temprana y han visto más cosas y han escuchado más cosas, ¿no? Además que en los colegios, como dicen, ya hay pues programas de capacitación. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos elementos, las diferencias territoriales, generacionales, étnicas, atender de manera preponderante en la prevención al sentido común. Había un docente que decía, ¿no? Cuando yo era chiquita, el sentido común es el más común de los sentidos. Es tan común que deja de ser valioso. Nos sirve para entender qué piensa la gente que es normal, pero no podemos nosotros recaer en legitimar eso. Una política pública justamente puede subvertir a través de la educación, es decir, se generará mensajes, digamos, comunicacionales en todos los campos de la educación especial, porque las personas con cierta discapacidad o puede ser intelectual o física tienen relaciones, pueden caer en violencia, ¿no? En cometer violencia también, en la educación de adultos, porque la educación de adultos es parte del sistema, es un subsistema. La educación formal, la educación superior, ¿no? Es decir, en todo el sistema educativo. Entonces, estoy planteando que en mi municipio voy a tomar medidas en todos los campos educativos, no solamente la educación escolar formal o escolarizada o institucional, no sé, ¿sí? Bueno, justamente al definir claramente el problema público, tengo que hacer investigación. Tengo que revisar si los sujetos con los que estoy trabajando, que generalmente son las mujeres víctimas, bien pensando en prevención terciaria, olvida el mapeo de actores. ¿Qué actores están relacionados y de qué manera pueden coadyuvar a llevar adelante una política? El marco de principios y valores no es una parte principista, tiene que ver con nuestros propios prejuicios. Había una tesis doctoral de Flaxo México que no analizaba la política pública, sino analizaba las mentalidades de los tomadores de decisión. Es decir, si yo como tomador de decisión pienso, pues que es un sopapo y no es grave, lo que es grave sería usar un cuchillo, pero un sopapo no, va a permear los principios, los valores y el alcance de la política. Entonces es muy importante revisar en primera persona y ustedes analizar en los tomadores de decisión qué prejuicios, estereotipos están latentes, porque eso va a explicar también los alcances de una política, ¿no? Y bueno, luego cuando pensamos en componentes de una política, podemos pensar en el componente comunicacional, en el componente pedagógico, en el componente de investigación científica, por ejemplo, ¿no? Se promoverán investigaciones, ¿no? Respecto a formas de masculinidad y paternidad responsable. Puede ser un eje de la política. Es decir, insumos basados en investigación. Esos son los componentes. Les voy a dar, no sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo, si no les muestro un ejemplito de un cambio. A ver, en un segundo, voy a ponerlo en pantalla. Un segundito, por favor, se me colgó. Ay, se me colgó. Se me está colgando. Les voy comentando. Es un debate que se genera en Chile, donde justamente dice, nos estamos centrando en un tema muy específico y la política tiene que tener un paraguas que permita, que obligue, porque la política se eleva a rango de ley, ¿no? Es decir, si yo pongo política de prevención, se atenderá a las víctimas de violencia. Desde ya estoy restringiendo presupuesto, porque si la política no dice todos los actores de la comunidad,
No me van a dar presupuesto para todos los sectores de la comunidad. Si mi política no dice se trabajarán masculinidades positivas para las infancias, no me van a apoyar en hacer programas o proyectos porque no está en la política, ¿sí? Entonces, sí, justamente pensar en la integralidad significa una mirada más amplia, pero no es una lógica así de intenciones, ¿no? Coincido con, hay este político del que todos hablan a favor o en contra, pero algo sí, y rescato, de este Milei, ¿no? Que tiene tantos anticuerpos, tiene detractores y seguidores. Pero hay una frase que me parece fundamental que dijo, hay que evaluar las políticas no por sus intenciones, ¿no? Sino justamente por la ruta que siguen, ¿no? Independientemente de las simpatías o antipatías que despierte, claramente, cuando hablamos de principios de las políticas, no es una lógica de intenciones, sino decir, va a haber efectos prácticos de cómo yo planteo los lineamientos de la política, ¿no? Si yo digo comunidad, es distinto decir grupos vulnerables, ¿no? Porque voy a pensar la comunidad. Si yo digo masculinidades, significa los hombres, que voy a abordar con los hombres, ¿no? Y obviamente tendré que tener planificación, presupuesto, ejecución y evaluación. Pero si no lo he puesto, luego aparece como una pequeña actividad y un taller aislado, y como no está en la política, no se va a llevar adelante de manera sostenida, ¿no? Bueno, a ver, les voy a mostrar este debatito, es un artículo cortito. Denme un segundo. Ahí se me perdió. Denme un segundo. No me está apareciendo. Mi equipo está, no saben lo que mal. No me colgó. Pero bueno, a ver, es que lo quería vincular a lo que viene. La exigencia de esta persona dice, nos estamos focalizando tanto que estamos perdiendo de vista todos los componentes y actores que pueden estar vinculados a trabajar para prevenir la violencia. Es decir, cuando decimos integral, que es otra de esas palabras, yo le digo el apellido de las políticas, ¿no? De pronto todo se arregla con poner intercultural, o poner hasta despatriarcalizador o despatriarcalización, o vivir bien, o multicultural, lo que fuera, ¿no? Entonces, no se piensen qué medidas concretas van a cambiar esto para que efectivamente sea intercultural, para que efectivamente sea integral. Han debido escuchar estas palabras, yo le digo manoseadas, en el sentido de que las usan tanto que pierden contenido, ¿no? Dice política integral para prevención de violencia. ¿Pero a qué me refiero con integral? En términos aplicados. Y aquí un poquito esboza qué implica esto de la integralidad, ¿no? Este debate, como les decía, se da en el marco de las decisiones sobre las políticas de prevención. Ay, se me colgó de nuevo. Creo que solo me voy a quedar comentándoles o les paso el link. Les leo un poquito. Hubo un seminario sobre prevención y sanción al acoso sexual en la Cámara de Diputados de Chile. Pero justamente una de las participantes dice, tenemos que atender las causas del acoso y además todas las violencias que atendidas de manera integral, ¿no? Tendríamos que pensar justamente en un aspecto bastante más amplio, en el sentido de que no es suficiente pensar solo una arista del problema. Y cita un elemento, dice, hay un convenio, el 190 de la OIT, que habla sobre violencia sexual en el trabajo, ¿no? Entonces, es reciente en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha profundizado esto. Pero dice, acá justamente pensar el acoso debería pensarse en el campo político, en el campo laboral, en las universidades. Si solo ponemos política para prevenir el acoso en las escuelas, ¿no? Entonces estamos restringiendo a veces el tema. Recuerden que la política va a determinar el paraguas de las acciones. Y en este sentido, justamente lo que yo quería era vincular el concepto de integralidad con algunos otros elementos a abordar, ¿no? Estos elementos a abordar
Se me colgó el equipo, qué desastre. Aquí está, que les quería mostrar, ¿no? Entonces, este es el debate que se da, ¿no? Hay en este seminario, dice, se necesita una política integral, no solamente pensar en el acoso, ¿no? En un campo, en un área, ¿no? Y justamente dice, es importante atacar sobre todo las causas, no las consecuencias, sino las causas. La política tiene que ver con conocer las causas, diagnosticarlas y en base a ellas trabajar, ¿no? En ese sentido, dice, hay una falta de política integral, ¿no? Dice, el proyecto de ley sobre acoso sexual en la educación superior que se debate en el Congreso es un ejemplo de lo anterior, porque no incluye todas las relaciones ni los espacios. En el caso de las universidades estatales, estas se rigen por el estatuto administrativo, pero el sumario resulta improcedente para investigar el acoso sexual. Es decir, el hecho de no tener líneas que vean todos los campos va a tener una barrera. Si yo no pongo en la política que se va a generar alianzas estratégicas con espacios de educación superior públicos y privados, ¿no? Si yo no he puesto eso, la universidad donde hay alguna violencia te dirá, pues este es nuestro reglamento y como hay un vacío jurídico en el Código Penal y a la vez nuestra, no sé, nuestro estatuto autonómico dice tal cosa, no hay nada que hacer. En cambio, la política que se eleva al rango de ley, si menciona eso, mientras más áreas, ¿no? Aborde y mejor. Obviamente también yo puedo decir, voy a hacer un enfoque de prevención secundario, pensando en grupos vulnerables, es decir, voy a trabajar un enfoque de prevención terciario para evitar la reincidencia de la violencia, que esta es otra mirada, ¿no? Listo. Después, justamente, ¿qué funciona, ¿no? De las políticas públicas y qué no? Primero, un tema paradójico y ahí me gustaría escucharlos. Dentro de las corrientes para hablar de género, hay algunas que hablan de hombres y mujeres y hay otras que hablan de diversidades. Entonces, en estos lineamientos dice, es importante promover la autonomía de las mujeres. Ojo con el tema de la autonomía, porque en nuestro contexto y ustedes que trabajan en municipios, en muchos el valor de lo comunitario es muy fuerte. Entonces, pensar, hacer que las mujeres sean autónomas, independientes, rompe los entramados comunitarios. La autonomía tendría que ser pensada como la posibilidad de tomar decisiones y gestionar recursos, decisiones, emociones, pero a la vez leer que en ciertos contextos el valor de la relación comunitaria determina inclusive la salud emocional de las personas, porque si están desvinculadas, ¿no? de esos entramados, ¿no? Es bastante complejo y las puede afectar. En este sentido, primero, me gustaría escuchar su posición sobre el tema de las diversidades, porque en muchos casos ya se habla de violencia de género, no hablando de mujeres y hombres, sino también de diversidades. Y dentro de las corrientes, inclusive les puedo decir de los feminismos, hay personas que no están de acuerdo, ¿no? Que dicen, las personas de diversidad sexogenérica no son mujeres. O sea, son otro tipo de género, pero no son mujeres. Por tanto, desdibujan la lucha y las reivindicaciones de las mujeres. Ahí existe esa posición. ¿Cómo ven ustedes involucrar la prevención de violencia tomando en cuenta a diversidades sexogenéricas? ¿Quién me plantea algo? Su posición. A ver, ¿quién? Danitza Viera. ¿Danitza? A ver, Wilfredo, adelante, por favor. Wilfredo. Buenas noches. Bien, creo que la mejor forma de plantear sin tener que excluir o incluir a otro o darle un trato preferente es mejor. Creo que generar un mecanismo de prevención contra la violencia, sin tomar en cuenta si es contra el varón, contra la mujer o contra diversidades, porque obviamente siempre vamos a encontrarnos con esas ideologías
que de una u otra forma hay integrantes que son radicales y no van a querer ceder el espacio en su lucha, en sus convicciones. Entonces, creo que siempre estamos en que esto es contra la mujer, esto es contra el LGBT, esto es contra el hombre, o esto es contra aquello, o esto es a favor de tal, pero creo que no nos enfocamos en lo que es la violencia. Si erradicamos, digamos, la violencia de la sociedad, creo que va a haber un mejor trato entre nosotros, sin tener que hacer diferencia de que si es varón, mujer u otro género, ¿no es cierto? Entonces, creo que la violencia es el problema. Nos estamos perdiendo del objeto que es nuestro problema. Entonces, eso es lo más práctico. Y la verdad, pues los gobiernos municipales no hacen enfoque en eso. Ni siquiera hacen enfoque en lo que es prevención de lo que ya le establece la ley como obligación. ¿Y cómo se entiende eso? Porque los gobiernos municipales es muy poco el recurso y el presupuesto que le asignan para la lucha contra la violencia. No es mucho. El personal es mínimo y tiene, como quien dice, 1000 oficios. ¿Ya? En la mayoría de los municipios funciona así. Bueno, como la ven sentada, como solamente va a notificar la funcionaria o el funcionario cree que tiene más tiempo, hay que darle más, hay que ampliarle funciones. Entonces, ¿de qué manera, digamos, se va a generar políticas de prevención si no le vamos a dar las condiciones? No vamos a respetar sus funciones. Los hacemos rotar y cualquier otra cosa sirve con tal de tenerlo ocupado. No los retroalimentamos, no los capacitamos. Y cuando nos enfocamos en prevención, como decía la anterior pregunta usted, solo se ha enfocado en la mujer, no se ha integrado al varón, ¿no? Y siempre se la ha visto desde el principio, a pesar de que eso no es parte de prevención, pero ya siempre se la ha visto como víctima a la mujer. Entonces no se ha aplicado de manera correcta ni mecanismos de prevención, menos aún todavía se ha asumido mecanismos de defensa cuando ya está la víctima. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Wilfredo. Acá hay un tema paradójico, ¿no? Porque creo que son diferentes las problemáticas de género de las mujeres que de las personas de diversidad. Habrá espacios en común, sí, pero son distintas. Y el hecho de poner personas tan diferentes en una sola reivindicación puede ser peligroso en términos pedagógicos, ¿no? Es diferente hablar de las mujeres que hablar de personas de diversidad sexogenérica, ¿no? Que tienen otras reivindicaciones, otra visibilización. Lo vamos a desmenuzar, quiero escucharlos. Caterina, adelante. Un rato. Sí, Lisa, para mi posición, bueno, no es mía, ¿no? No considero que deberían unirse, es como usted menciona. Primeramente, la lucha por las mujeres ha sido hace mucho tiempo, no viene de esta época, viene de siempre. Claro ejemplo, la historia, ¿no? Mujeres donde han aportado significativamente para que haya las mejoras de condiciones y la igualdad y equidad más que todo. Entonces, al unir la lucha, yo no lo veo consecuente. Primeramente porque es diferente, hay diferentes tipos de visiones. Quizás para muchos políticos el unirlo los dos dicen, ya me curo esto y curo lo otro y me evito de hacer unos diseños mejores para sus políticas públicas, pero yo considero que no deberían unirse ninguna de las dos posiciones. Es más, abriera más perjuicio para, para poder, porque inclusive el tema de violencia en las mujeres es quizás más diferente en las de los varones, o la violencia de los gays, lesbianas, transexuales, y inclusive cada año van aumentando más, más definiciones, ¿no? Entonces, mi posición es que deberían separarse, no se debería unir. No podía abrir el micrófono. Perfecto, claro. Acá miren, el problema no está en incluirlo solo por ser políticamente correcto. Ahí, como dice Caterina, hay un peligro, ¿no? De decir, pues vamos a ser políticamente correctos, van a poner todo.
sino hay que realmente decir, los problemas públicos son similares, ¿de qué quiero hablar? Quiero hablar de los vínculos entre hombres y mujeres y puede que haya una política, un programa que hable de violencia con temas de diversidades, ¿no? Pero el hecho de poner todos los problemas sin identificar especificidades de vínculos, la historicidad, puede ser peligroso. Y a veces por ser políticamente correctos, somos altamente inclusivos, ¿no? La gente políticamente correcta dice, yo no soy machista, estoy a favor de la democracia, estoy a favor de la diversidad, estoy a favor de todo. Pero la política pública no puede tender a tener una agenda de emergencia muy funcional para conseguir votos, por ejemplo, ¿no? Sino decir, atender problemas públicos. Y claramente hay especificidades de reivindicaciones que son territoriales, étnico-culturales y también de preferencias de género. Las mujeres heterosexuales que viven en pareja han sufrido presiones muy específicas. Entonces sería bueno también atenderlas desde esa perspectiva, ¿no? Eso no significa omitir las otras necesidades de diversidad sexogenéricas, pero el hecho de vincularlo todo puede perder de vista los problemas públicos que queremos resolver y atender, ¿no? Eso. Gracias, Caterine. No sé si alguien más quiere comentar al respecto y si no, seguimos. Bueno, ahora, en algunos aspectos de la pensión también tiene que ver con esto, ¿no? Reconocer que lo han dialogado ustedes desde su experiencia. La caracterización cultural, territorial, identitaria, de origen étnico, cultural, racial ya no se utiliza, ¿no? O la noción de migrante, eso sí lo descuidamos mucho. En el país tenemos un chip un poquito chauvinista porque las políticas que trabajemos pueden impactar en grandes grupos migrantes. Por ejemplo, en México hay un gran despliegue de pensar, o en Chile la legislación habla desde el enfoque de cuidados de mujeres migrantes también, es decir, opresiones y violencias que sufren mujeres migrantes en nuestro territorio. Entonces no es como que la justicia es para atender a bolivianas, sino para atender a mujeres que sufren violencia y a hombres que potencialmente pueden ejercerla. En ese sentido, también la discapacidad hay ejes que se omiten, ¿no? Es importante comprender todo esto desde una perspectiva integral, es decir, hay mujeres migrantes, hay mujeres indígenas, hay mujeres educadas, mujeres que no han han perdido la oportunidad, digamos, y han sido excluidas del sistema educativo. Entonces, cuando ya derivemos la política a programas y a proyectos, ahí sí puede haber una focalización, es decir, las migrantes en situación de calle o que están realizando trabajo en calle, cuidando niños, pueden ser más propensas a sufrir violencias. Generar un programa que atienda las violencias de mujeres migrantes internas e internacionales, desde mujeres potosinas, en La Paz, que hay muchas, y estos grupos migratorios de la diáspora venezolana en situación de calle, por ejemplo. Ahí pueden hacer el chip chauvinista. No, es que son estos, son el otro, son el otro. Ahí es complejo, ¿no? Yo les digo, ojo con la doble moral. Queremos que todo migrante sea bien tratado en el exterior, sea trabajador, sea obrero, pero somos bastante cerrados con política social cuando cruzamos migración en el país. Pero cuando van los bolivianos a Argentina, a Brasil o a otros espacios como empresarios, académicos, intelectuales, queremos que nos traten bien. Queremos que el Estado vea derechos. Pero cuando pensamos en estos problemas, violencia de género, con migración, a veces nos trae el chip chauvinista, o me equivoco. O las mujeres migrantes pierden la condición de mujer por ser migrantes. ¿Cómo ven eso? Eso es otro eje, ¿no? Mujeres migrantes. Sería importante pensar en violencia de género y de prevenir violencia también para las mujeres migrantes. ¿Nadie? A ver, voy a hacer que alguien hable. Zaira Paz. Zaira, buenas noches. Dicen Zaira, buenas noches a todos. buenas noches. Sí, ¿Cómo ves eso? Cruzar ese eje. Prevención de violencia en mujeres migrantes. desde luego es muy importante porque, como bien lo decía, nos gustaría que nos traten
hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Algún momento dado, una mujer va y trabaja a otro país, y ni siquiera a otro país, a otra región de mismo Bolivia, ya que, por ejemplo, por decir, de Santa Cruz a Potosí, o de Potosí acá, porque sin ir muy lejos tenemos gente de Potosí que son migrantes en otro departamento y también están en situación de calle. Lo vemos mucho en Santa Cruz. Entonces, no necesitamos mirar al extranjero para ver que nuestro boliviano está sufriendo, digamos eso. Entonces, sí, habría que ver esa política, ¿no? De evitar la violencia hacia estas personas que están en situación de pobreza hasta incluso, y son propensas a la violencia y la discriminación. En cuanto a la política, bueno, tendría que mirarse y diagnosticarse el índice de qué cantidades, dónde están estas personas, reubicarlas de repente en algún albergue, porque solamente cuando hace frío, sí se piensan en ellos, en ese tipo de personas y mujeres que están en situación de calle. Creo que En eso esa es. perspectiva, adelante, adelante. Sí, eso sería, Licen, mi punto de vista. Mire, justamente este segundo punto que yo les propongo tiene que ver con políticas de prevención secundaria, es decir, los potenciales grupos vulnerables. Entonces, tengo que contemplar qué grupos son más vulnerables. Personas en situación de calle, mujeres que sean de familias monoparentales y pobres, ¿no? En este caso, mujeres migrantes que no tengan un trabajo estable, pueden ser migrantes tanto internas, bolivianas, o pueden ser migrantes de otros países, pero que están ubicadas en nuestro país. Y a la condición de migrante o de tener otra nacionalidad no debería vulnerar tus derechos humanos y tienes a un derecho a vida libre de violencia. Entonces, ¿a qué me voy? Poner la política. Se establecerán mecanismos de prevención de la violencia también en mujeres migrantes, ¿no? Mujeres y hombres migrantes a nivel interno e internacional, ¿no? Entonces aquí es otra lista que me va a demandar tener presupuesto, exigir medidas, buscar financiamientos, pero si no pongo eso, estoy omitiendo también un grupo. Por eso es importante pensar en esta lógica de atención primaria y en todas las aristas, ¿sí? Bueno, antes de irnos al descanso, les quiero compartir un videito que tiene que ver con prevención, muy pensado para contextos urbanos. Les voy a pedir que suban su volumen porque mi equipo no tiene muy buen volumen. Si él puede cuidar a su bebé. Yo puedo cederle mi asiento. ¿Mi esposa puede trabajar en una construcción? Adiós, amor. Yo puedo encargarme de cuidar a mi hija. Si ella puede trabajar manejando un taxi, gracias. Yo puedo hacer las compras cuando me tocan. Si mis nietas pueden aprender a jugar fútbol, yo puedo aprender a cocinar. Si mi pareja puede tener tiempo para ella, yo puedo tener tiempo para disfrutar a mi hijo. Hola. Mi vecina puede trabajar en un taller reparando coches. Yo puedo encargarme de lavar mi ropa. Si mi hija puede vivir sola, yo puedo apoyar su decisión. Empieza ahora, firma el pacto. Nosotros por ellas. Visita gov.mx/nosotros por ellas. ¿Sí? Esta es una campaña que en inglés, digamos, usaba he for she, él por ella, ¿no? Pero quiero que noten el tipo de términos que se usa. No dice yo puedo ayudar en casa. ¿Qué palabra usan en vez de ayudar? Dice Dicen, Isabel, puedo, adelante. dice la palabra que se repite. Isabel, luego Zaira. Isabel. Ya, dicen, es muy interesante el video y le cuento que dice la palabra yo puedo. Entonces dice, si la mujer
o sea, si su esposa puede trabajar, entonces yo puedo quedarme en casa, yo puedo cocinar, yo puedo hacer. Eso es lo que dice. Y eso es lo bueno, sería lo ideal y trabajar en unas políticas, digamos, o por lo menos hacer publicidad o propaganda de ese video. Muy interesante. Claro, dice, yo puedo encargarme, no dice, yo puedo ayudar, porque dice, no, yo soy bueno. Además, eso del hombre bueno que hace algo que debería hacer cualquier humano que quiera comer, cocinar, ¿no? La terminología es fundamental. Y ojo, cada uno de ustedes, este tipo de cursos también, hombres y mujeres, sirve para reflexionar sobre cómo estamos nombrando nuestra propia realidad. Porque decimos, sí, ahora que los hombres ayudan, las cosas han cambiado. No, no ayudan, ejercen su responsabilidad y ejercen sus afectos, gozan su paternidad. ¿Sí? Entonces, el cómo nombramos, el tipo de términos que usemos en la política pública también importa, ¿no? Y cuando decimos el lenguaje no tiene que ver con cosas superficiales, sino con aspectos de fondo. Es decir, voy a pensar en una política, ¿no? Educativa y comunicacional para, para romper estereotipos de género y prevenir la violencia. Pero para eso tengo que conocer hasta cómo hablan los chicos. Ayer, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, me dicen, cuando alguien te gusta, tienes que decir jala. O sea, jala se puede entender de otra manera, pero dicen, esa chica jala. O sea, significa, esa chica me gusta, ¿no? Si yo no conozco esa forma de hablar, cuando hago una cuña, cuando haga una política de prevención, no voy a usar los términos adecuados. Es decir, ¿a quién le estoy hablando? ¿Cómo hablan? ¿De qué manera? ¿No? Y justamente, digamos, hasta este punto podríamos decir, bastante interesante el enfoque sociocomunitario, ver los enfoques territoriales y también involucrar a los hombres desde sus distintas características y espacios en la prevención de la violencia, ¿no? Es como a los niños, es como si le dijéramos al niño, vas a evitar que te pegue tu papá a chicotazos. Pues, ¿con quién tengo que hablar? Con el que da los chicotazos, ¿no? Entonces, si hablo con una mujer que no ha terminado la escuela, tiene 5 hijos y nadie le ha dicho que es valiosa, recitándole la 348 no voy a lograr mucho, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pausa, es hasta 8:50, ¿sí? Y regresamos. Adelante. Volver a grabar. Les decía que es importante prevenir, no estandarizar las problemáticas de género ni de violencias, y que habría que leer las especificidades de las relaciones de género para, por ejemplo, hacer algo parecido en una clave situada, contextualizada, que recoja los vínculos específicos que se generan en los territorios. Otro aspecto clave tiene que ver con la consistencia y la sostenibilidad. Cuando pensamos en proyectos, cuando pensamos el taller aparece y desaparece, salvo que los talleres estén vinculados a una política. Si hay una política institucionalizada en los municipios de pedagogía sobre masculinidades y paternidad como forma de prevenir la violencia, es diferente que tenga rango de ley a que sea un taller, ¿sí? Entonces, si es ley, y es ley, y todos los que vengan, hasta algunos ningunean o no hacen caso a la ley, cierto. Pero el hecho de que tenga ese rango, una política pública marco, hace que uno pueda exigir a escuelas, exigir a empresas que cumplan eso. En cambio, si hago un taller, el taller aparece y desaparece. Si hago un proyecto, el proyecto tiene un ciclo corto, de corta duración, ¿no? Máximo será 1 año, en algunos casos 2. Pero es fundamental, pensando en la política, tiene una mirada menos cortoplacista, ¿no? Tiene una mirada de mediano y largo plazo. Por eso es importante formularla desde esa perspectiva. Por otra parte, el tema del arte y la innovación, ¿sí? Justamente las nuevas tecnologías, pensando en jóvenes, adolescentes, tiene que ver con cómo pensamos la incidencia de las políticas a partir de audiencias específicas. Y aquí el arte, el deporte, las nuevas tecnologías, las redes sociales son fundamentales, ¿no?
no podemos omitir, y es una forma interesante de involucrar a los jóvenes. Seguramente un concurso de TikToks para prevenir la violencia será más eficiente que ir a dar el taller de la 348, ¿no? En el sentido de que se van a filmar, van a leer, van a revisar. Y si ese concurso se hiciera cada año y es parte de un programa y ya se institucionaliza, ya no es una actividad esporádica. Entonces puede, justamente la apertura de la educación a las redes sociales tiene que ver sus potencialidades. Un gran error es pensar que los chicos ya no son como los de antes porque ven internet. Sí, pero hay muchas potencialidades maravillosas en las redes sociales que dependiendo de los marcos que le pongamos se pueden aprovechar. Pueden ser adolescentes indígenas o de los territorios haciendo videos para prevenir la violencia en su territorio, ¿no? Y hay muchas otras formas de poder involucrar el arte y la innovación en el marco de las políticas de prevención, ¿sí? En este punto, ¿ustedes creen que a veces se cae en formatos demasiado tradicionales de la prevención, como talleres, charlas, y omitimos un poco la potencialidad de la autogeneración de contenidos? Como dicen, no hay generadores de contenidos, pero podemos tener una vinculación con nuevos generadores de contenidos que, además de capacitarse en cómo se usa un TikTok, qué es la ley, qué es violencia, podríamos generar de manera sostenida una red, digamos, de jóvenes o adolescentes. La pregunta sería, ¿creen que hace falta ese involucramiento y una lectura más adecuada de los códigos de los jóvenes y adolescentes para la prevención o no? Sí, Mercedes, adelante. yo creo que sí. Doctora, yo creo que sí, porque muchas veces tal vez perdemos el enfoque de poder trabajar con adolescentes o otros grupos etarios precisos, porque no sabemos cómo llegarles. No es el mismo lenguaje que yo voy a usar para un grupo etario que para con el otro. Para los adolescentes mayormente, por ejemplo, cuando tratamos de trabajar en edad de 14 a 16 años, usamos puros videos introductivos y las diapositivas son un 80% en imágenes y 20% de la normativa como tal. Creo que les quedan más claros los ejemplos precisos a través de casos, o que ellos lean los diversos casos o vean videos y ellos hacen su propia estructuración de cómo podría solucionarse o cómo podría evitarse. Entonces, ya lo estoy adaptando a mi población para que la población en sí se sienta comprometida, empatizada con lo que quiero llegar a brindar. Sí, y como les digo, depende mucho de cómo llegamos. Miren, yo soy docente de posgrado, de pregrado. Ayer hice un grupo focal con mis propios estudiantes. Podían sentirse intimidados, pero me contaron de sus papás, de sus mamás, qué dudas tienen sobre anticonceptivos. O sea, un nivel de confianza. ¿Por qué? Por el modo de hacerlo. Primero, nos sentamos en el suelo, yo también, ¿no? Segundo, en círculo, ¿no? Tercero, yo les conté algunas cosas, les dije, yo tenía estas dudas hace 20 años, ¿no? ¿Y ustedes qué dudas tienen, ¿no? Eh, Usar seudónimos. El tema de la confidencialidad es clave si queremos tener datos reales. Les digo, no es necesario que pongan su nombre verdadero. Póngase el nombre de su artista favorito. Listo. Entonces yo puedo tener acceso a los datos para identificar problemas públicos y a la vez hacer que ellos sean, ahora está todo esto de los influencers y generadores de contenido, que en vez de red de promotoras, paralelamente podemos tener una red de generadores de contenido adolescentes para prevenir la violencia, ¿no? ¿En qué manera involucramos o siempre los andamos capacitando, persuadiendo, diciendo la verdad y no haciendo que ellos sean los protagonistas y los gestores y los ejecutores de una línea de la política? Una línea puede decir establecer campañas en medios tradicionales, alternativos y redes sociales que involucren a jóvenes y adolescentes. La línea de la política. Y ahí veré cómo hago, ¿no? Pero justamente ya eso me está dando la pauta, una pauta de política para poder trabajar con ellos, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su impresión? Porque a mí me ha tocado escuchar a profesores decir que están viendo sus celulares y perdiendo el tiempo, por ejemplo. ¿Alguien?
Doctorita, acoplando un poquito, tal vez como nosotros trabajamos en áreas eh, poblacionales diversas, existen, por ejemplo, el Comité de la Niñez y Adolescencia y existe el Consejo Municipal de la Juventud como tal. Entonces, tal vez a través de las ONG que nos fortalecen o nos apoyan económicamente con cosas o con apoyos logísticos extras que no justamente son destinados como lo son a veces limitados los de la alcaldía. Entonces, en ese sentido, que estas ONG a través de ese apoyo económico o apoyo material que brindan, se lo facilitemos para que ellos mismos hagan programas y proyectos que ellos como jóvenes tengan iniciativas e ideas. Muchas veces nos ha tocado a nosotros, ustedes como jóvenes, ¿qué les gustaría que se lance o que se convoquen? Entonces ellos mismos te plantean las ideas, ¿qué te gustaría que sean los premios? Entonces ellos plantean los premios, plantean la temática de cómo les gustaría y es mucho más fácil porque incluso ellos se comprometen de ir a las escuelas, de socializar, de llamar, de convocar. Entonces incluso se vuelve un brazo derecho para el trabajo de esta prevención. No, no escucho nada. ¿Qué pasó? Se fue el internet. Se fue la señal, no se le escucha nada. Pues la mía. ¿Se escucha? ¿Se Sí, escucha se bien? cayó mi conexión. ¿A ustedes también se les cayó o solo a mí? No tenemos señal. Creo que solo te dice. ¿Se me escucha bien? ¿Les pasó lo mismo o solo se cayó la conexión? Solo se me cayó a mí la conexión. Ya A mí retornó, también se parece me que solo te dice. Ay, perfecto. Estaba hablando alguien y se me cayó. ¿Quién estaba tomando la palabra? Que me decían que tienen el comité de la juventud en el municipio. Sí, doctorita. Adelante. Estaba mencionando de que justamente usted decía que nosotros debemos, como se dice, adaptar a nuestra población el tema de la prevención, es decir, como ya mencionaba los ejemplos de TikTok. Entonces creo que para nosotros una parte operativa importante dentro de los DNA o los SLIM, donde trabajamos, vendría a ser usadas estas áreas como lo son Comité de la Niñez o Consejo de la Juventud, en diversas etapas, ¿no? Incluso que ellos mismos propongan sus actividades para que ellos se sientan comprendidos, para que se sientan de alguna manera identificados de que lo que yo estoy trabajando
se está viendo mi gestión, digamos. Entonces, es como que a mí me eligieron para que yo haga esto y se me está dando la oportunidad de plantearlo así. Entonces, como se dice, estamos matando a dos pájaros de un tiro porque estamos trabajando la prevención adaptada e incluso estamos siendo nosotros veedores de que estos jóvenes sean participativos en la sociedad y que se sientan comprendidos dentro de lo que es nuestras funciones. Exacto, porque si notan, todo el tema se divide. El tema de la fragmentación es un problema. Es decir, aquí está el tema de los jóvenes, aquí las personas con discapacidad, aquí están los indígenas. Cuando de pronto hay jóvenes indígenas, ¿no? Y que además tienen una discapacidad, ¿no? Y pueden ser gestores, ¿no? De ejecutar una línea comunicacional y socioeducativa de prevención de la violencia, pero tiene que ver con revertir la mirada, subvertir la mirada. En la política pública se confunde con actividades, ¿no? Decir, tenemos una política, hicimos un taller. Eso es una pequeña actividad que puede ser una pequeña parte de un proyecto, que puede ser una parte mucho más pequeña de un programa y más aún de una política, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es importante, deme un segundo, voy a aclarar aquí. Daniela, buenas noches. Ya logré recuperar la conexión. Tuve un problema, pero ya estamos en aula. Perfecto, me he conectado Listo. solo para verificar, estoy aquí en el Zoom. Ay, ya, perfecto. Pero dale, Listo. continúen, pero Gracias. Listo. Entonces, lo que les decía, otro de los ejes justamente está relacionada en el eje de la prevención a la participación sociocomunitaria. Lo que les planteaba, ¿no? Este enfoque que además dice, asume que todas las mujeres son potenciales víctimas, es un grupo focalizado, no tiene una mirada territorializada. Pero si pensamos la prevención desde la participación sociocomunitaria, debemos olvidar los términos como estos abordajes políticamente correctos. Si digo intercultural, tengo que decir, a ver, ¿cómo debe ser para ser intercultural? Significa que voy a hablar, identificar las problemáticas de género en el territorio. ¿Con quiénes tengo que hablar? Con las mujeres, con los hombres.